Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Pues vamos a reiniciar con nuestra lectura de la Biblia. El día viernes no hubo lectura porque tuvimos unos arreglos aquí en casa y pues la verdad es que nos fue imposible transmitir. Estuvieron haciendo unas cosas aquí en casa, entonces pues ya no pudimos hacer la lectura, pero bueno, vamos a retomar el día de hoy en el nombre de Jesús. Y nos quedamos en el capítulo número 13 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, en el reinado de Joás. En el reinado de Joás nos quedamos. Ok, entonces, pues vamos a comenzar a orar. Primero que nada, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor esta mañana para darle gracias. Amén. Padre Santo, bendito Rey, muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de ser mejores. Es decir, Señor, por estar vivos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo de búsqueda, Señor, en el nombre de Jesús. Te buscamos con amor, te buscamos con compasión, Señor, queriendo que nos hables, Señor, buscando tus palabras, buscando tu instrucción, Señor. Muchas gracias. Gracias porque nos das esta oportunidad de buscarte, Señor. Señor, yo te pido que hoy nos hables el corazón, lo que tengas que decirnos, Señor. Que no tratemos de torcer las escrituras, Señor, que solamente nos hables justo a lo que nos tienes que decir, Señor. Yo sé que hay mucha revelación dentro de la escritura, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que seas con nosotros, Padre. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo. Te pido que nos acompañes, Padre. Acompáñanos a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a nuestros hijos, Padre. Bendice, Señor, sus trabajos. Bendice a todos aquellos, Señor, que te están buscando en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén. Ok, entonces, como les decía, vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Vamos a comenzar el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Amén. Y vamos a ver el reinado de Joacás. Ok, comienza diciendo así la palabra. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. O sea, uno ora y el Señor observa. Joacás ora y el Señor observa. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. El Señor manda un Salvador a Israel. Dice, y salieron del poder de los sirios, o sea, quitaron la mano pesada a los sirios sobre Israel. Dice, y los hijos de Israel habitaron en sus tiendas como lo hacían antes. Con todo eso, no se apartaron los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. No, dice, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria. Y justo ayer que íbamos rumbo a Tlacomulco, de ida y de venida, venían para acá un grupo de peregrinos muy grande que venían a un santuario
este, a un santuario acá en el estado y veníamos platicando justamente que Dios, aún en ese tema, aún en medio de esa gran idolatría, sigue teniendo misericordia. Sigue teniendo misericordia de esa gente. Se nos hace inexplicable, ¿no? O sea, se nos hace hasta raro pensar, ¿cómo es posible que Dios tenga misericordia con toda esa gente que es idólatra? Pues es Dios, es la voluntad de Dios, es el amor de Dios, la misericordia. Vamos a hablar de misericordia y de amor. Entonces, a pesar de eso, el Señor estaba ahí, ¿no? Bueno, en este tema, lo que estamos leyendo, a pesar de que el pueblo de Israel vivía con su imagen de acera ahí en Samaria, y vivían prisioneros o vivían bajo el pie pesado de Siria, el Señor manda un libertador, los libera y ellos aún siguen en sus caminos de idolatría. Dice el versículo 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Ay, perdón. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Entonces en estos 9 versículos podemos ver que aún la idolatría reinaba sobre el pueblo de Israel, reinaba ahí en Samaria. Y a pesar de todo, el Señor los rescata de la mano dura de los sirios, pero no dejaban sus malos caminos, no dejaban a sus ídolos, no los dejaban. Se nos muestra un pueblo de Israel terco, como mucha gente en estos tiempos, ¿no? Tercos, que a pesar de que ven los favores de Dios, ahí siguen metidos en sus cosas. Reinado de Joás de Israel, versículo 10, capítulo número 13 del segundo libro de los Reyes. El año 37 de Joás, rey de Judá, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo, ahí va otra vez, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Viene una vez más algo triste para aquellos que, bueno, aquí en la Biblia, para aquellos que nos inspira la vida de alguien, viene algo triste. Viene la profecía final y la muerte de Eliseo. Perdón. Estaba enfermo Eliseo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, unas flechas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas.
Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Este tema de esta profecía tiene que ver mucho con el regreso del Señor Jesús, porque Él va a llegar como un guerrero, un feroz guerrero por la puerta del oriente. Él va a regresar. Por eso le dice Eliseo, dice: toma un arco y unas saetas, dice: ahora abre la ventana del oriente, dice, y lanza una saeta, dice: así vas a derrotar, dice, saeta de salvación contra Siria, dice: herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto ya es después de que abrió la ventana. Pero luego le dice: golpea el suelo. Pues no sé si se cansó, no sé si pensó que era algo absurdo, pero solo golpea el suelo 3 veces. Dice: si lo hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieras derrotado por completo. Dice: pero como nada más golpeaste 3, pues nada más 3 veces los vas a derrotar. Es un modo en el que el Señor va a venir a remover la tierra, que va a venir a remover la tierra contra todos sus enemigos. Entonces dice: y los sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Déjenme pasar una servilleta para acá. Parece que no, pero se está haciendo frío, ¿eh? Ok. Esto es tremendo. Miren, muere Eliseo y lo sepultan. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea, que el sepulcro de Eliseo todavía estaba abierto. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es tremendo. O sea, el poder que tenía, el poder que había derramado el Señor sobre Eliseo era tremendo, tanto que pudo regresar a la vida esa persona que estaba muerta. Hazael, pues, rey de Siria, afligió afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Se murió Eliseo, un profeta tremendo en las manos del Señor, que obviamente, que hereda, por decirlo de alguna manera, lo que tenía Elías, pero ahora con una doble porción. Un profeta que a mí se me hace muy tremendo, Eliseo. Su señor, es decir, Elías, no murió, él sí. ¿Por qué él murió y Elías no? Designios del Señor. Ahí sí, preguntémosle al Señor en oración, ¿qué pasó? Capítulo 14, reinado de Amasías. También lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 28, pero lo vamos a leer aquí. Reinado de Amasías, capítulo 14, segundo libro de los Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, que también hizo lo malo, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto. Él sí hizo lo recto a los ojos de Jehová. ¿Quién? Amasías. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. A ver, vamos a platicar las cosas de los dos. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Fíjense en la respuesta que le manda. El cardo que está en el Líbano envió decir al cedro que está en el Líbano. O sea, ¿qué te pasa? Da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Permítanme, vamos a entenderlo todavía un poco más. Capturaron a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Ok, versículo 14. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes y luego regresó a Samaria. Versículo 16. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel, en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia, en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ok. Dice, versículo 19. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. A Joás. Dice, conspiraron contra Joás en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 17 años, un rey también joven, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Ok, reinado de Jeroboam II. El año 15 de Amasías,
hijo de Judá, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 40 años. Y Jeroboam segundo hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sin embargo, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. Porque Jehová miró la muy larga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni que se diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y ahí viene una vez más, o sea, se muestra misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, la voluntad de Dios. Se muestra en misericordia. Un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que levantaba un rey, cada que moría un rey, levantaba un rey y sin consultar al Señor, levantaban reyes, se morían reyes, levantaban reyes, se morían, o sea, estaba la terquedad de un pueblo que no se dejaba gobernar por Dios. Estaba la terquedad de un pueblo que no quería, no buscaba a Dios solamente cuando ya sentían el agua hasta el cuello, entonces sí buscaban a Dios. Pero Dios, en medio de todo eso, dice, no había decidido raer de la tierra al pueblo de Israel a pesar de cómo eran. Por eso digo, misericordia tras misericordia, perdón tras perdón. Y no es que el Señor no supiera que el pueblo iba a seguir siendo así, simplemente el Señor es tan hermoso, tan grande, que dice, a ver a qué horas me buscan, a ver, son mi pueblo escogido, a ver a qué horas me buscan. Entonces es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios abunda sobre todos, no nada más sobre el pueblo de Israel en ese entonces, sino también en nuestros tiempos. Abunda para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún siendo desobedientes, aún siendo como somos, ahí está la misericordia de Dios. Versículo 28, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amad, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito todo en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Capítulo 15, el reinado de Azarías. También lo podemos encontrar en el segundo libro de las crónicas, capítulo 26, del 3 al 5. Y el reinado también de Azarías lo encontramos en el segundo libro de las crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 23. Pero aún estamos en el primer libro de los reyes, en el segundo libro de los reyes. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Pues es que aquí es lo que comento, ¿no? Punto número 1. ¿Por qué no consultan al Señor antes de levantar un rey? Y después uno tan joven como este. ¿Qué puede un niño de 16 años saber de gobernar un reino? Lo que va sabiendo lo va aprendiendo conforme pasan los años y conforme al consejo de la gente que los rodea. Pero era un rey muy joven, era un muchachito, era un chavo, vaya. Pero dice aquí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, aún con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, Israel, aunque era el pueblo escogido, no era perfecto. Israel, aunque siempre vivió bajo la mirada del Señor, vaya, como vivimos todos, no quitaban los lugares altos. O sea, los reyes pasaban y se hacían de la vista gorda y decían, pues ahí que sigan adorando, no me quita nada con que vayan a adorar ahí. Bueno, es algo que el Señor no le agradaba porque le estaban rindiendo culto a un ídolo, a una imagen, y a eso al Señor no le gustaba. Por eso les digo, o sea, a veces le rendían culto, bueno, a veces el pueblo, la gente ahora le siguen rindiendo culto a imágenes que ni al caso, ¿no?
¿Qué onda? Entonces, pues este rey, este hombre, hace lo bueno, pero no quita los lugares altos. Este Azarías no quita esos lugares. Dice, con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, con lepra. Y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías, este rey, y todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Puede ser muy bueno. Puede ser muy bueno, sí, puede ser buenas obras, sí, pero si no termina con el pecado desde su raíz, pues podríamos decir que no tiene caso, ¿no? Por eso le dio lepra, por eso el Señor lo castigó con la lepra. Vamos al reinado de Zacarías. Versículo 8 del capítulo número 15. En el año 38, perdón. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, solo 6 meses. Es que miren, se levanta un rey en Judá y se levanta un rey en Israel. Y es que podríamos decir, no es que estuviera dividido el reino, sino que cada uno tenía su rey. Israel tenía su rey y Judá tenía su rey. En este caso, en el año 38 de Azarías, todavía Azarías estaba reinando, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, porque no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esa fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Ahora vamos al reinado de Salum. ¿Quién era Salum? Ok, Salum era hijo de Jabes, y Salum comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Porque Manahaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Un reinado muy corto. Los demás hechos de Salum y las conspiraciones que tramó, aquí que están escritas en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Mahanaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió él el vientre de todas sus mujeres que estaban encinta. O sea, solamente a través de la crueldad hizo que se abrieron las puertas, pero aún así, pues él entró a robar. Así como llega el enemigo, ¿no? A robar, a matar y a destruir. Reinado de Mahanaim. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Mahanaim, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años. En Samaria, e hizo lo malo, Mahanaim, miren, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Mahanaim, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años solamente, en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ay, cómo se traen a este Jeroboam. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Mahanaim dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Mahanaim este dinero sobre Israel. O sea, yo lo pago, pero con sus tributos ustedes lo van a pagar. E impuso Mahanaim este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos,
De cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de baja, es como cuando el país adquiere una deuda, pero los que lo tenemos que pagar somos nosotros. Entonces este cuate le dice, ¿sabes qué? Ayúdame a confirmar mi reino y te doy una lana. No, ya hay que el pueblo la pague. Tal cual. Los demás hechos de Mahanaim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Mahanaim con sus padres y reinó en su lugar Pecaya, su hijo. Vamos al reinado de Pecaya. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaya, hijo de Mahanaim, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo Pecaya ante los ojos de Jehová, porque no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Pecaya, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real. Dice, y conspiró contra él y conspiró contra Pecaya, Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arié, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. O sea, Peca asesina a Pecaya, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaya y todo lo que hizo, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Qué tema tan complicado, ¿no? O sea, y es lo que, una vez más, lo repito nuevamente, el tema de actuar sin consultar a Dios es algo muy delicado. El tema de no abandonar el pecado también es algo muy delicado. Porque, primer punto, ¿por qué no buscaban a un rey que fuera conforme al corazón de Dios? ¿Por qué se moría uno y luego lo sucedía el hijo o el pariente? Pero por lo regular era el hijo. Y estos hijos, o sea, los hijos que seguían de los reyes que estaban en turno, como no tenían una verdadera disciplina de buscar al Señor, lo hacían con el corazón, lo hacían con las emociones y no buscaban a Dios. Ese es el tema. Entonces, si no era un rey elegido por Dios, autorizado por Dios, siempre les iba a estar yendo mal. Pasa lo mismo con nosotros. Que si nosotros no buscamos la dirección de Dios y sobre nosotros, sobre nuestra cabeza reina el ego, la soberbia, la ira, la contienda, reina sobre nosotros la vanagloria, reina sobre nosotros todo eso, y no lo desechamos, siempre van a venir cosas en nuestra contra. Debemos de tener una mente como la mente del Señor. Debemos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, así como David lo tuvo. Entonces, todo esto que pasa solamente es consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, de la desobediencia del pueblo de Judá y de la desobediencia de Samaria. Punto. No hay de otra. No hay de otra. Estos reyes, les digo, moría un rey y se quedaba su hijo. O llegaba alguien a destronar al rey que estaba en turno, lo desvivía, le quitaba la vida y se ponía a reinar. Eran las ansias de poder. Eran las ansias de sentirse más que los demás. Ya acabé con aquel rey, ahora vengo yo y se va a hacer lo que yo quiero. Pero con Dios no es así. Dios es el que tiene que reinar, el que se tiene que entronar en el corazón. Dios tenía que entronarse en el corazón del pueblo de Israel, para que ellos pudieran estar en paz, para que pudieran vivir bien o tranquilos por lo menos. Pero ahora ponlo en tu corazón. Traslademos todo esto a nuestro corazón. Es Dios el que tiene que reinar. Es Dios el que se tiene que sentar en el trono de nuestro corazón. Y tienen que salir de nosotros, pues, todo lo que les acabo de decir. Nosotros no reinamos, nosotros no gobernamos, es Dios el que tiene que gobernar. Es Dios el que tiene que mandar sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, corazón, boca, orejas, ojos, todo. Dios tiene que gobernar en todo, en nuestras manos, en todo. Bueno, pero estamos viendo los ejemplos de los hombres. Y como les decía ayer y como se los dije en la clase, cuando lean las historias de estos hombres, no se queden con las historias de los hombres. Busquen a Dios en medio de esas historias. Y ahorita estamos encontrando a Dios. En medio de la soberbia, en medio del pecado, en medio de la usurpación de poder, en medio de todo eso estamos encontrando a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Reinar en nuestro corazón. Vamos al reinado de Peca.
En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Ramalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Se le llama diáspora, pero vamos a hablar de cautiverio. O sea, la diáspora es cuando se llevan a mucha gente hacia otro lado. Esta podría ser una diáspora, un cautiverio. La gran diáspora es cuando Nabucodonosor se lleva a todo el pueblo de Israel. Pero bueno, se llevan, entonces, dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Dijo, agarren sus chivas, sus cositas y vámonos. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Ramalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yo me acuerdo que veíamos una serie en la televisión que se llamaba Juego de Tronos, y luego vimos otra que se llamaba, van a decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? Luego vimos otra, la de algo de dragones, pero era, hagan de cuenta, algo similar. Siempre querían el trono, siempre querían gobernar, siempre decían, pues yo soy el bueno, yo sí voy a gobernar bien. Pasa lo mismo aquí. Vaya, no sé si de aquí tomaron algo para esas series, pero pasa lo mismo. Siempre alguien va a pensar que va a gobernar mejor que el otro. Y el otro piensa, el que sigue siempre, yo voy a gobernar mejor que este. Pero sin la dirección de Dios, ¿cómo va uno a gobernar bien? Bueno, ¿cómo iban a gobernar bien sin la dirección de Dios? Sin la corrección de Dios, ¿cómo iban a gobernar bien? Nada más llegaban y ¡pum! Acababan con el rey en turno, les digo, y seguía, y el que viene parecía panadería. Reinado de Jotam. Esto está también en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 27, versículos del 1 al 9, pero lo vamos a leer aquí. Versículo 32 del capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, fíjense, hizo lo recto delante de Jehová, pero no dice que buscara a Jehová. Hizo lo recto delante de Dios, pero no dice buscó al Señor para recibir instrucción o para pedir instrucción. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. O sea, si hubiera consultado al Señor, el Señor le hubiera dicho, termina con eso, acaba con eso ya. Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. Edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Vamos al reinado de Acaz, pero en el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Cuando dice como David su padre, es decir, que vienen de la misma tribu, no de la misma línea genealógica, sino del mismo reino. Vaya.
Dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea, todos los malos, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Es decir, cuando dice que lo pasó por fuego, es que lo puso en el altar que se levantaba. Podría ser a Moloc, podría ser a Baal, alguno de los dos, no sé. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué no tenían un templo para adorar y quemar incienso, el templo del Señor? ¿Por qué lo hacían en otros lugares? Bueno, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado sobre mí. Fíjense. Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, y le dijo, rey de Siria, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria. Uno era de Asiria y otro era de Siria. Y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. O sea, ven y ayúdame, es que yo solo no puedo, me quieren matar. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, o sea, todo lo que quedaba de lo que había levantado Salomón, agarra este cuate y dice, pues esto es lo que tengo. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores Aquir y mató a Resín. Después fue al rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar. Acuérdense que este Salomón mandó hacer un tazón enorme, como ya lo vimos, un tazón enorme donde había agua, y a ese tazón enorme le llamaban mar. Dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las bases y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él. Porque este tazón, este mar que le decían, estaba sobre figuras de animales, de unos bueyes, y lo puso sobre el suelo de piedra. O sea que el mar se le había quitado a los bueyes que tenían soportándolo, el de bronce también, y puso el mar sobre el suelo. Asimismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa,
y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Empezó a desarmar el templo del Señor. Lo empezó a saquear. Qué tremendo, ¿no? División. Él empezó a hacer división. Los demás hechos que puso por obra Acaz, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Esto es tremendo. Empezar a saquear la casa del Señor. Empezar a saquear el oro, la plata, el bronce. Qué tremendo. Qué tremendo. A ver, vamos a ver si nos da tiempo de leer el capítulo número 17. 17. Yo creo que sí nos da tiempo de leer el capítulo 17. Capítulo 17, segundo libro de los Reyes. Caída de Samaria y cautivo de Israel. Y el cautiverio de Israel. Ahí va. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel y reinó 9 años. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel y reinó 9 años. Y Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Entonces, daba su dinero a otra persona, al rey de Egipto, pero no se lo daba al rey de Asiria. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, qué raro, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Qué raro. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, preferían seguir las órdenes de otros pueblos que seguir los estatutos del Señor. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos. O sea, eso no era secreto, eso era visto. El tema es que nosotros guardamos cosas en el corazón. Llegamos a guardar cosas en el corazón que decimos, pues nadie se va a enterar, pero que a fin de cuentas son vistas por Dios, son vistas por el Señor. Bueno, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Ay, pastor, es que nada más nos está hablando de pecado. Yo no, es la palabra, es la Biblia. La Biblia es la que nos está hablando de la desobediencia, de la terquedad, de dejar los ídolos, de dejar la idolatría, de dejar todo eso. La palabra es la que nos está hablando. Simplemente es la interpretación o es el maná que el Señor quiere que comamos hoy. Okay. Inicio de semana, vamos a hablar de pecado. Vamos a hablar de esto, dice el Señor, para comenzar a hablar. Vamos a hablar de pecado para comenzar a hablar, o para seguir los caminos rectos, ¿no? A ver, es que no me quiero equivocar. Empieza la semana el Señor hablando de pecado, de desobediencia, para que nuestra vida sea recta delante de Él. Eso es lo que quise decir. Nada más que se me complicó el cerebro.
Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto, o sea, no lo hagan, por favor. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, aquí está, volveos, o sea, regrésense de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Aquí está lo que yo quise decir y que se me hizo un revolvedero aquí en mi cabeza porque se me agolpaban las ideas. Aquí está. Pueden preguntarle al Señor, ¿cómo, Señor? Estamos iniciando la semana y nos estás hablando de pecado, nos estás hablando de desobediencia, nos estás hablando de todo eso. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor nos contesta de esta manera. Bueno, después de haber recordado lo que hizo por nosotros, que nos sacó de nuestra mala manera de vivir, que nos levantó estando muertos en delitos y pecados, y que a pesar de eso nosotros seguimos, vamos de mal en peor, vaya. Es que también podemos decir, pues es que yo ya no me porto mal, es que yo... No hay justo ni a uno aquí en la tierra, ¿eh? Y si el Señor está hablando así, pregúntenle a Dios. El Señor dice, regrésense, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y aquí viene algo bien triste. Ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y es que fíjense, algo que yo he notado, es que cuando tú le dices a una persona, la invitas, no le dices, la invitas a que regrese nuevamente a los caminos del Señor. Cuando tú le dices, híjole, es que el Señor te está buscando, busca a Dios. Y eso lo digo porque yo tengo un hermano de sangre, que es cristiano, pero ya no se congrega, no le digan, ya no se congrega y un día lo vi, no tiene mucho de ser como unos 2 meses más o menos. Le dije, oye, regresa a los caminos del Señor, el Señor te está buscando. Y me dijo de manera, pues, medio soberbia, ¿no? Ah, no, pero es que yo sí busco al Señor, es que yo no me he apartado de Él. Cuando una persona contesta de esa manera tan soberbia, digo, me duele porque es mi hermano. Cuando una persona reacciona así de esa manera, pues es que yo sí busco al Señor, es cuando más lejos están de Dios. Es cuando más lejos están del Señor. Yo me he dado cuenta, porque no nada más con Él, lo he visto en repetidas ocasiones. Es el endurecimiento del corazón, el endurecimiento de la cerviz, como dice aquí. Se endurece la cerviz. No me hables de Dios, porque yo sí lo conozco. Quizás tú lo conoces menos que yo. O sea, es que así es la gente. Así solemos ser muchas veces. Y digo así solemos ser porque pues así me pasó a mí en algún momento de mi vida. Y digo, no es que yo conozca al Señor, conozca del Señor todo, ¿no? Pero aquí estoy, Señor, tú me ves. Versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, en las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Eso está interesante, ¿no? Dice, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. A todo el ejército de los cielos, es decir, invocaban ángeles o ¿cómo? Y sirvieron a Baal, porque aquí no dice que adoraron al Señor, a todo el ejército de los cielos, no al rey de los ejércitos, no al dueño de los ejércitos. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, o sea, agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ni aun Judá, la tribu que podía haber sido la más fiel de todas al Señor, ni ellos guardaron los mandamientos de Jehová.
Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Se empieza a dispersar el pueblo de Israel. Se empezó a dispersar. Empezaron a dispersar al pueblo de Israel. Por eso hay mucha gente de Israel dispersa en el mundo. En Argentina hay muchos, hay más de 4 o 5 millones de judíos en Argentina, en México no se diga, en Bolivia tampoco se diga, en muchos, en Estados Unidos hay muchos dispersados en todo el mundo. ¿Por qué? Pues por la desobediencia. 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Fíjense. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades gente extranjera, lo mismo que les había dicho el Señor: si tú te apartas de mis caminos, voy a traer gente que va a gobernar por encima de ti. Y pasó. El Señor se cansó, se hartó. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha hecho leones en medio de ellos, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque en el día, de verdad, en el día en que llegue la palabra a todos aquellos, que les llegue la palabra bien, tal cual como es, que les llegue la palabra a todos aquellos idólatras, aquellos perversos de corazón, aquellos que piensan que haciendo sacrificios, o haciendo marchas, o haciendo peregrinaciones, el día que de verdad les llegue la palabra, va a ser algo diferente. Dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, a uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. O sea, había alguien que les estaba enseñando cómo tenían que temer a Jehová. Y aquí viene algo bien interesante. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones en donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Es decir, conocen a Dios o escuchan de Dios, siguen adorando a sus ídolos, pero ni los temen a ellos, ni siguen las ordenanzas del Señor, y siguen en la fiesta,
y siguen haciendo sus peregrinaciones, y en medio de sus peregrinaciones van jijiji, jajaja, empinando el codo, como ese pueblo, como esos pueblos de la antigüedad. Así es hoy la idolatría en México. No vayas tan lejos, no vamos tan lejos. Así es hoy la idolatría en México. Hay alguien que les habla. Vamos a hablar de eso. Hay alguien que les habla de la palabra en la iglesia tradicional. Pero ni aún así temen a Jehová. ¿Por qué? Bueno, es un punto y aparte. Pero la persona que les habla dentro de las campanas, que les habla a esta gente de Jehová, no les habla tal cual, les tiene que hablar con la verdad. Y ellos entonces escuchan de Jehová. Saben que existe el Señor. Saben que existe Jesús, saben que existe el Espíritu Santo, pero aún así, ¿por qué no les dicen, quemen esos lugares altos? Dejen de hacer sus peregrinaciones, dejen de adorar a esos bultos de yeso que tienen ahí. ¿Por qué no lo hacen? Por el terco corazón del pueblo. Por el terco corazón. Porque es más cómodo llenar una cartera, llenar un bolsillo. Es más cómodo llenar un bolsillo de dinero, llenar una cartera de dinero, que llenar un corazón de Dios. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Entonces los estatutos, los decretos, los mandamientos, los que el Señor nos dio, dice, los tenemos que cuidar siempre y para ponerlos por obra, no guardarlos, para ponerlos por obra. Y no vamos a adorar a dioses ajenos. No van a olvidar el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Teman a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. No lo digo yo, está escrito al final del capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Si gustas volver a analizar este capítulo, yo te invito a que lo hagas y que el Señor nos hable. Vamos a dejarla hasta aquí en el nombre de Jesús, ya me pasé, vamos a orar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este maná, gracias, Señor. Padre, yo te pido que bendigas nuestra vida y que nos enseñes de manera correcta a adorarte, a respetarte, a seguir tus mandamientos y tus estatutos, porque aún seguimos siendo un pueblo de dura cerviz, Señor. Aún seguimos siendo así, Padre. ¿Por qué lo digo, Señor? Y tú lo sabes, porque no hay justo ni aún uno en la tierra. Yo no me vanaglorio de que leo la Biblia, Señor. Yo no me vanaglorio de eso, Señor. Yo me siento contento porque tú me estás diciendo la manera en la que me tengo que comportar, Señor. Y eso me llena y me satisface. Así como a mis hermanos y a mis hermanas. Nos llena y nos satisface saber que en medio de todo, aquí estás, Señor, con nosotros, hablándonos al corazón, Padre. Señor, que todo esto nos lleve, Señor, a alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre. Que no nos lleve, Señor, a la vanagloria de decir yo sé más o yo conozco más. No, al contrario, Señor. Tenemos que guardar tus mandamientos y tus estatutos para ponerlos por obra, porque tú nos sacaste de tierra de servidumbre, Señor, de ese Egipto espiritual, Señor, que nos gobernaba. Nos sacaste del mundo para llevarnos, Señor, a una tierra prometida. Señor, nosotros también vivimos en cautiverio muchas veces, o mucho tiempo. Vivimos en cautiverio. Pero, Señor, tú nos sacaste con el poder de tu voz y el poder de tu palabra. Papito lindo, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que van rumbo a su trabajo, a los que ya están ahí, Señor. A los que van, Señor, en este día, Padre,
a bendecir a los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien a su trabajo y regrésalos con bien a casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como comenzamos esta mañana leyendo tu palabra, Señor, anhelamos terminarla también. Anhelamos terminar este día leyendo tu palabra y buscando tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos los que se conectaron. A ver, déjenme ver porque no alcanzo a ver de lejos. A mi hermana Tete, a Nelly y a todos los que se conectaron. Que Dios les bendiga, los que lo vieron ahorita y los que lo van a ver después, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Dios los bendiga y pues primero Dios, si Dios lo quiere, nos vemos mañana.